Muy bien. Creo que, buenos días, ¿se está comenzando a grabar o no? Sí, buenos días, está empezando a grabar ahora mismo. Muy bien, este material es la continuación de lo que hablamos la semana pasada, de la introducción sobre el tema de las tablillas y papiros a la imprenta. En este caso, se trata de ahondar un poco en lo que se suele llamar la tableta o tablilla cuneiforme. Es decir, se trata de ahondar en una civilización, en un momento histórico que se llama o está identificado con lo que es Mesopotamia. Muy bien. Aquí en esta diapositiva les plantea unos datos generales acerca de lo que es el concepto de Mesopotamia, acerca de qué es esto, ¿no? Desde un punto de vista histórico y muy general. Se considera la región entre los ríos Éufrates y Tigris como la cuna de la civilización. Eso es la región que está denominada como Mesopotamia, es decir, entre los ríos Éufrates, aquí a la izquierda, y Tigris a la derecha, ambos que desembocan en el Golfo Pérsico y que están, fíjense, paralelos en la imagen. Fue allí, hacia 3500 a.C., donde surgieron las primeras ciudades, estados e imperios. Los habitantes de la zona no tenían nombre propio para designar la región, pero los antiguos griegos la llamaron Mesopotamia, es decir, la tierra entre ríos. Es el hogar de las civilizaciones sumeria, asiria y babilónica. En este lugar se concibió la escritura, así como muchos otros inventos que cambiaron el mundo. Es parte de lo que nos dice el propio Hipólito Escolar. Todo esto que ustedes van a ver ahora es parte del contenido del capítulo 2 del libro Manual Historia del libro y Historia de la Escritura de Hipólito Escolar. Ok. Vamos a la siguiente diapositiva. Él habla del libro mesopotámico. Hay que entender que no se trata de un libro como un cuaderno, como pudiéramos nosotros entender el concepto del libro actualmente. Entonces, él dice lo siguiente, el libro material mesopotámico es el primero creado por los seres humanos y es uno de los de más pervivencia. Es decir, tiene más de 3000 años de pervivencia o de duración. Fueron los sumerios, la civilización, el grupo humano, que crearon por primera vez estas tablillas o tabletas de arcilla con la finalidad de comunicar, de dejar un mensaje, así como los mensajes de los que habla Alberto Manguele en Leer Sombras con las tablitas de Beltrack. Este grupo humano, esta civilización, los sumerios, se asentaron en las tierras de la desembocadura de los ríos Éufrates y Tigris hace 5000 años. Crearon una rica civilización sostenida en la agricultura. Esta agricultura fue posible gracias a una red de diques y canales que construyeron este grupo humano. Ellos formaron además una eficiente organización social y utilizaron de forma generalizada la escritura. Este grupo humano, esta civilización desapareció tras un milenio de actividad, pero su cultura y su lengua perduraron en el tiempo e influyeron en otras culturas. En la siguiente diapositiva les explica, en este caso, esto está extraído de un material que va a estar al final en las fuentes consultadas, en un material básico sobre Mesopotamia, donde se explica el sentido y el origen y la finalidad de estas tablillas de arcilla. El título es Declaración de la Renta. Es decir, se usaron también como una especie de evidencia de las transacciones que se hacían, de las compraventas que se hacían en la civilización sumeria. Entonces nos dice este material, la escritura no fue inventada por poetas, escritores o sacerdotes, sino por contables. Esta tablilla de arcilla procedente de Hirsu está datada hacia el 2350 a.C. Escrita en estilo cuneiforme, proporciona datos referentes a cabras y ovejas. En unos casos, los animales son vendidos para carne, en otros, sus pieles servirán para hacer ropa. Nótese cómo los números son sumados por partes, arriba a la derecha. Es decir, fíjense acá, si ustedes pueden ver,
en la tablilla, la imagen, en la parte superior derecha, en esta sección, pueden ver, estas muescas señalan los números 60 y aquí 67, es decir, 67 pieles de cabra que fueron vendidas, ¿no? Entonces, toda esta simbología, todos estos ideogramas representaban, obviamente, algo para estos primeros hombres y mujeres que se dedicaron a las transacciones comerciales. Por eso nos dice que era más bien una declaración de la renta en vez de, de otro tipo de uso que tuviera esta tablilla. Veamos la siguiente. Esta tablilla, firmada por el recaudador de impuestos, es una de las 40.000 que se han hallado en Hirsu, que fue parte del reino de Lagash. Otras tablillas registran la distribución de la cebada, el aceite y otras mercancías. Las tablillas de Hirsu ofrecen una instantánea de la economía, las leyes y la organización de la antigua Mesopotamia. En esta otra diapositiva les habla básicamente en continuación con lo que se decía en las anteriores, pues cómo fueron los sumerios quienes usaron estas tablillas y cuál fue el procedimiento y el instrumento que se usó para graficar sobre ellas. Los sumerios usaron como soporte las tablillas de arcilla humedecidas en las que grababan con una caña al principio pictogramas e ideogramas. Posteriormente, unos signos llamados en nuestros días cuneiformes por su parecido a la cuña. La escritura cuneiforme es el nombre dado por los arqueólogos de un tipo de escritura que usa caracteres de forma de cuña o de clavo. Representaba tanto el sonido, fonogramas, como el significado, ideogramas, y fue usada por las civilizaciones que se asentaron en Mesopotamia desde finales del cuarto milenio antes de nuestra era. Aquí ustedes pueden ver en este dibujo o en esta representación, la arcilla aquí abajo blanda, humedecida, para poder escribir sobre ella, y un punzón o una ramita, una pequeña ramita de caña, con la punta un poco afilada para poder hacer en la arcilla blanda las marcas con forma de cuña, que serían estas marcas que ustedes ven acá. Los trazos de cuña, nos dice aquí el material. La apariencia de los símbolos cuneiformes se debe al instrumento empleado para escribir, el punzón de caña. Al ser presionado sobre la arcilla, su punta dejaba una marca en forma de cuña. La combinación de estas marcas producía diversos símbolos. La escritura cuneiforme se usaría también sobre metal o piedra. Hay que entender entonces que la categoría, el concepto de escritura cuneiforme no fue la denominación, quiero decir, no fue algo que los antiguos sumerios usaron. Sencillamente ellos usaron las tablillas y estas ramitas o estos punzones de caña. La denominación escritura cuneiforme fue un invento moderno a partir de la investigación arqueológica que comenzó en el siglo XIX, a partir de los descubrimientos de todos estos hallazgos arqueológicos en Persia. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver cuáles fueron los pueblos herederos de esta tecnología de la palabra, es decir, del uso de las tablillas de arcilla, y que vinieron después de la desaparición de los sumerios. Por ejemplo, los acadios, en cuyo periodo bajo el rey Sargón, aproximadamente en el tercer milenio, estas personas o este grupo humano, esta nueva civilización, asimiló y renovó la cultura sumeria. Es decir, ellos heredaron parte de lo que habían inventado los sumerios y por eso también ellos usaron la tecnología de las tablillas de arcilla. Después vinieron los babilonios, que se dividen en dos etapas o en dos pueblos diferentes. El babilónico primitivo o amorita, en la época fue mediados del segundo milenio, fueron también herederos de los sumerios y además de los acadios, y por tanto también usaron este tipo de escritura. Y después vinieron los caldeos o los neobabilonios, que están ubicados históricamente
en la cronología a mediados del primer milenio. Estos también fueron herederos de los anteriores y de gran fama por la riqueza de su capital y la sabiduría guardada en sus templos. Cuando dicen sabiduría guardada en sus templos, Escolar lo que nos está diciendo es que obviamente los templos, todo lo que era la religión, pues era depositaria de los saberes y de los escribas que eran también sacerdotes, eran depositarios de los saberes de la comunidad. Y este espacio de depósito de la comunidad estaba albergado en las iglesias y en las personas de los escribas. Muy bien, después vinieron los asirios, quienes extendieron su imperio hasta el Mediterráneo e incluyeron a Egipto entre sus posesiones territoriales. Ellos estuvieron un poco anterior, el tiempo cronológico un poco anterior al imperio de los caldeos en el primer milenio, y a pesar de ser sanguinarios, tenían fama de ser bibliófilos. Ellos fundaron grandes bibliotecas. Cuando su capital Nínive fue destruida por una alianza de pueblos, porque estaban hartos del abuso y de la violencia, hubo una gran celebración. Obviamente, estos pueblos, al ser pueblos guerreros también y pueblos que buscaban conquistar a sus vecinos, eso implica también destruir las tradiciones que heredaron de los vecinos y también integrar ese conocimiento que podían encontrar en otros pueblos. Muy bien. Escolar también nos habla de que la herencia de los sumerios y de Mesopotamia también fue influyente en otros pueblos del Oriente Próximo, como por ejemplo los pueblos denominados hititas, los hititas. Este pueblo tuvo lugar cronológicamente en el año 2000 antes de Cristo, en Asia Menor. Ellos adoptaron la escritura y el libro mesopotámicos. ¿Para qué usaron la escritura? Bueno, la usaron para la organización del Estado, para el registro de las creencias religiosas, la historia y también ellos incorporaron parte de los pueblos con diferentes lenguas, ¿no? Fueron incorporados al imperio de los hititas, por ejemplo, los pueblos hurrita, el acadio, el sumerio, y se usaron también estas tablillas para registrar la biografía de los soberanos. Usaron la escritura cuneiforme y la jeroglífica, ambas las usaron, y los textos han sido encontrados en los territorios en Anatolia y en el norte de Siria. Han sido encontrados textos en piedra. Un tiempo después aparecen los persas aqueménidas, es decir, en los siglos 4, en el siglo VI y 4 antes de Cristo. Ellos se apoyaron en la documentación escrita para gobernar sus territorios y para gobernar los territorios que invadían. Utilizaron las lenguas y sistemas de escritura de los pueblos sometidos, aunque prefirieron la lengua y escritura arameas. Esto fue durante el primer milenio. En sus monumentos crearon un sistema de caracteres cuneiformes de 41 signos. Ok. En la siguiente diapositiva se les muestra la función, el rol que tenían los escribas, un rol importante en las sociedades mesopotámicas. Entonces, nos dicen, por ejemplo, Escolar nos dice que estas personas tuvieron una gran influencia y poder en sus sociedades. Por ejemplo, el gran escriba, el principal, tenía la posición de primer ministro. Era una persona importante en esa sociedad, en ese reino, y solamente estaban por encima de él el rey, la reina y el príncipe heredero. Por lo mismo, la educación de los escribas era esmerada, debían dominar varias lenguas y debían dominar diferentes sistemas de escritura. Como pueden ver en este espacio, en este momento, hubo una gran confluencia de culturas y de lenguas en el mismo territorio durante distintas épocas históricas, y eso generó la necesidad de que estas personas que sabían el arte de la escritura en estas tablillas, el arte de la escritura mediante estos ideogramas y mediante estos pictogramas, pues conocieran diferentes formas de comunicarse, diferentes lenguas, y pudieran conocer
las culturas que estaban implicadas. En la pintura que tienen allí o en la foto que tienen acá, tienen estos escribas asirios vivieron en el siglo VIII antes de Cristo. La escritura cuneiforme aún se usaba en aquella época en Asia Occidental, pero entonces ya se habían desarrollado otros sistemas y materiales de escritura. Uno de estos escribas escribe sobre papiro, soporte de escritura procedente de Egipto. Esto es muy interesante porque durante esa época hubo una interacción entre pueblos, obviamente hubo conquistas, hubo guerras, hubo diferentes relaciones comerciales entre los pueblos y por tanto hubo comunicación e intercambio de técnicas. Y por eso pueden ver en este fresco, en este fresco sobre piedra de estos escribas del siglo VIII, como ya también estaba allí el papiro, que representó otra tecnología también de la palabra. Muy bien. Aquí tenemos el contenido de las tablillas de arcilla con escritura cuneiforme encontradas, ¿no? Por ejemplo, Escolar nos habla de que ha habido muchos hallazgos de tablillas con escritura cuneiforme y que han tenido diferentes contenidos y ha habido mucha cantidad de tablillas halladas. Uno de los lugares donde se encontró es un lugar llamado Ebla, que está a 100 kilómetros de Alepo. La cantidad de tablillas encontradas allí o halladas allí fueron 17.000 fragmentos de tablillas en el trabajo arqueológico y todas esas tablillas tenían contenidos económicos, administrativos, legales, históricos, religiosos y lingüísticos, diccionarios y silabarios. Esos últimos se usaban sobre todo para la enseñanza. En 1930, en una ciudad llamada Ugarit, en Siria, frente a Chipre, también se encontraron un grupo, aunque no nos dice Escolar cuántas, pero sí se encontraron un grupo numeroso de tablillas en la que se evidenciaban en esas muestras, se evidenciaba la existencia de escuelas especializadas para los escribas. Luego vino un momento en el que la escritura cuneiforme, especialmente cuando hablamos ya de la época cristiana, se convivió al mismo tiempo con otros sistemas de escritura, con el sistema alfabético, con el sistema fonético. Y entonces, obviamente, estas civilizaciones mesopotámicas, a partir de la caída de los persas ante Alejandro Magno, pues perdieron relevancia y se disgregaron por el mundo y por sus territorios, y muchas de sus aportes o de su escritura o de los restos que quedaron sepultados en la historia. Pasaron los siglos y no fue sino hasta aproximadamente el siglo XVIII, siglo XIX, cuando se encontraron nuevamente estos restos a partir de los viajes de exploradores europeos que fueron a los territorios de Persia y de la antigua Mesopotamia. Entonces, por eso está esta explicación de Escolar acerca de la evolución y el redescubrimiento en la época ya moderna, es decir, a partir del siglo XVIII, mediados del XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, de los exploradores europeos en las regiones de Mesopotamia. Él nos dice, bueno, durante los últimos 2000 años, los restos de las ciudades y pueblos de Mesopotamia quedaron sepultados por el olvido. Solo fue hasta finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, cuando exploradores y viajeros alemanes hicieron avistamientos de las primeras tablitas o tablillas en las ruinas de antiguas ciudades aqueménidas en Persia, ¿no? El alemán Georg Friedrich Rottenfeld, 1775-1853, logró desentrañar el sentido de algunas de las figuras de la escritura cuneiforme, con lo que dio inicio al estudio e interpretación de este sistema de escritura. Y estos descubrimientos arqueológicos en el siglo XIX son con monumentos, con restos, con ruinas que encontraron de estas antiguas ciudades persas durante el siglo XIX, motivaron el desarrollo de una ciencia dentro de la arqueología que se llama la asiriología y dentro de ella la sumeriología, es decir, el estudio específico de los sistemas, de los sistemas de escritura
de los restos arqueológicos, de las ruinas de estas civilizaciones, de la civilización asiria y de la civilización sumeria. Escolar nos sigue explicando el sentido y los detalles que están relacionados con lo que él llama el libro mesopotámico. Él dice, bueno, el tupú fue el nombre que se usó, el libro material mesopotámico. Este libro se formaba por tablitas o planchas de arcilla, solían ser rectangulares, aunque había redondas y oblongas, de longitud cercana a los 20 centímetros. Los asirios emplearon tabletas de madera y marfil bañadas en cera interior para poder escribir encima y borrar. La unión lateral de varias de estas tablitas o tablillas mediante anillos o anillas o correas originó el cuaderno, que es lo que se parece más a la actual forma de libro que nosotros conocemos. Entonces, el tupú fue una especie de libro que usaron en Mesopotamia y que estaba formado de varias tablitas unidas mediante un cordón en alguna de los lados de estas tablillas. En la siguiente diapositiva les expresa cómo procedía o cómo actuaba, cómo era el trabajo del escriba para hacer el tupú, ¿no? Los escribas llenaban el anverso y el reverso de cada tablilla. Al final escribía el colofón, donde se decía el título de la obra solo con las palabras iniciales. Se podía añadir el nombre del propietario de la tablilla e incluso del mismo escriba, del que había hecho el trabajo de escribir este texto o estos símbolos. Después aclaraba si procedía de una copia. Y se hablaba también del estado del original, más la indicación de que el texto se había cotejado con cuidado, que era fiel al original. Terminaba con la fecha y las advertencias para su conservación, así como maldiciones para los que las robaran, rompieran, humedecieran o cambiaran el nombre del autor o propietario. Es decir, se hacía amenazas acerca de la persona que quisiera apropiarse de la autoría o de la propiedad de estos tupú o de estos libros, de estas primeras muestras de libro. Las tabletas, si era necesario, sobre todo para conservar en la memoria, por registro de la comunidad, por necesidad de recordar la información guardada en estos tupú, las tabletas se endurecían secándolas al sol. Solo cuando se necesitaban conservar en el tiempo se cocían al horno. Es decir, por la necesidad de resguardarlas en la memoria, ¿no? En la memoria del grupo, de la comunidad. Aquí en esta otra diapositiva se expresa nuevamente, pero con mayor profundidad, Escolar nos habla de la función, del rol que tenían los escribas en las sociedades mesopotámicas. Entonces, ellos tenían la tarea, los escribas tenían la tarea de la escritura e interpretación de los textos escritos. Ellos formaban parte de una clase social muy apreciada, los dupsar. Gozaban de prestigio, pues eran los depositarios y transmisores del saber religioso y científico. Además, ejercían deberes intelectuales como el sacerdocio, la medicina, la magia, la ingeniería y la docencia. Y también funciones burocráticas y administrativas. A ellos les correspondió la organización religiosa, política y administrativa, así como el rol de la transmisión cultural de los valores mesopotámicos a las regiones vecinas. Eran transmisores de cultura. Entre esos, el empleo de la escritura cuneiforme. ¿Cómo sobrevivió la escritura cuneiforme después de la desaparición de los sumerios? Pues los escribas sumerios que habían creado esta tecnología, que la habían inventado, pues ellos vivieron, retransmitieron ese conocimiento a los pueblos que vinieron después. La formación de los escribas se realizaba en escuelas y centros religiosos, se les enseñaba a copiar, graficar, usar la caña, aprender palabras, escribir en sumerio y acadio. Se les enseñaba a aprender lenguas, tenían que aprender varias lenguas. Muy bien. Veamos el siguiente. Aquí se habla en profundidad, un poco más profundamente y con algún ejemplo, el contenido de las tablillas de Mesopotamia, ¿no? Eran inventarios de compras y venta, hipotecas, ellas contenían este tipo de información, ¿no?
inventarios, hipotecas, recibos, pagarés, contratos de arrendamiento, de compra-venta y contratos matrimoniales. También se usaban para registrar sentencias judiciales, adopciones y cartas privadas y oficiales. También documentos diplomáticos, narraciones de victorias militares de reyes o conquistas de pueblos y ciudades, material de enseñanza, diccionarios y gramáticas. Los lugares donde se han encontrado estas tablillas, que por cierto todavía en el trabajo arqueológico se siguen encontrando tablillas en el presente. En Lagash se han encontrado 70.000 fragmentos, en Nínive 30.000, en Mari 20.000 y en Ebla casi 20.000. Fue muy conocido el hallazgo del llamado Código de Hammurabi, que fue un rey amorita entre los siglos XVIII y XVII. Es un grabado en una estela de diorita, que es un tipo de mineral, una diorita negra. Fue encontrado en Susa, capital de Elam. Esto es un ejemplo de escritura cuneiforme, pero esto no fue graficado en arcilla, sino en una piedra, en diorita se llama la piedra, es una piedra negra. Y como pueden ver allí en la imagen, en el zoom o en la ampliación de la estela tenía un carácter funerario y se edificaba o se colocaba esta estela cerca de las tumbas de los soberanos para rememorar, con varios tipos de fines, muchas veces para brindarle honor o darle honor a ese rey o a ese monarca. Entonces, ¿para qué se usaban este tipo de códigos, como por ejemplo el código de Hammurabi? Bueno, este tipo de códigos se hacían para regular los derechos y deberes de las personas, para anunciar los castigos a los infractores de estos derechos o de estas reglas y deberes, y se protegía especialmente a los huérfanos y a las viudas. Existen muchos otros códigos como este. Este es solamente un ejemplo. Muy bien. ¿Cuál es el contenido del libro mesopotámico? Bueno, se conservan textos mitológicos, nos dice Escolar, por ejemplo, como el Enuma Elis, cuando en lo alto, se recitaba en las ceremonias de Babilonia. Otros textos, como por ejemplo el descenso y retorno de Istar. Istar es una divinidad mesopotámica que explicaba, se trata de la explicación de la muerte en la naturaleza que llega con el invierno y la resurrección que trae la primavera. Es parte de lo que plantea ese texto. También se han encontrado plegarias, himnos, lamentaciones, como las de un primitivo Job. Se han encontrado también obras sapienciales, como proverbios, máximas, adagios, juegos de palabras y paradojas, fábulas y debates, y también textos literarios. El primero y el más conocido, que se considera el primer texto literario encontrado o hallado en escritura, en forma de escritura en la humanidad, es el poema de Gilgamesh, que fue un rey sumerio de la ciudad de Uruk. Este es Gilgamesh. Este poema exalta la amistad, el amor, la aventura, pero también la fragilidad del ser humano frente a los dioses y la inutilidad de la rebeldía contra el destino. Este poema de Gilgamesh, cuyo título alternativo o el título del libro o de estas inscripciones es más bien El que ha visto lo profundo, fueron unas tablillas halladas en 1845 en las ruinas de la ciudad de Nínive. Ustedes pueden ver aquí algunas de estas. Tiene un carácter fragmentario. Cuando se tradujo estas tablillas a las distintas lenguas de Occidente, obviamente se tradujeron y se llevaron a escritura fragmentos de esta obra o de estas tablillas, porque no están completas. Todavía en el 2015 se encontró un fragmento de este conocido poema. Y se le dice poema por la forma como está escrito, pero es como una narración. Es la narración de las hazañas y de las proezas de este rey sumerio llamado Gilgamesh. Más tarde les voy a enviar un podcast, un audio, con información sobre este poema,
realizada por una persona que tiene un blog muy interesante sobre literatura. Muy bien. El contenido del libro mesopotámico, muy bien. Bueno, también los sumerios hicieron varios inventos, o llegaron, construyeron varios conocimientos. Entre esos, el conocimiento astrológico, el conocimiento matemático, el mágico, y de eso también quedaron muestras en las tablillas. Por ejemplo, repertorios de conocimiento astrológico y mágico, conocimientos médicos con cuadros clínicos, diagnósticos y pronósticos, procedimientos terapéuticos que estaban expresados en estas tablillas y registrados en este tipo de escritura cuneiforme, registros de remedios, repertorios de conocimientos matemáticos. Ellos usaron la base sexagesimal. Ellos dividieron el día en 12 horas, no en 24 como nosotros, y la hora en 60 minutos. Usaron tablas para el cálculo rápido y colecciones de problemas hechas con fines didácticos. En general, el libro mesopotámico, en el libro escrito, tenía una función ancilar, una función secundaria, complementaria, porque el protagonismo lo tuvo el libro oral, la transmisión de cara a cara entre las personas que conocían la tradición y los oyentes. Aquí tienen una imagen con la parte superior de una tablilla de arcilla. Esta contiene los pronósticos astrológicos y es una copia de la tablilla de Venus de Admisaduca del periodo neoasirio. Esta reproducción se encuentra en el Museo Británico de Londres. La última parte del material de escolar, o el último subtítulo de este capítulo, la última sección, es la que él habla, denomina la pervivencia de la cultura ahí hay un error, y del libro o de la escritura mesopotámicas. Entonces nos dice lo siguiente: a través de los griegos y de los hebreos se transmitió gran parte de las culturas mesopotámicas al resto de la humanidad, y conocemos Mesopotamia precisamente por la perspectiva de los griegos, por su intercesión. Algunos digamos, de las muestras de ese conocimiento que heredamos, incluso ahora en el presente, y a través de siglos y a través de distintas civilizaciones y culturas, algunas cosas que hemos heredado de la cultura y la escritura mesopotámicas, por ejemplo, son los horóscopos, la división del tiempo en horas, minutos y segundos, la circunferencia sobre base sexagesimal. La cultura griega pues fue influida de forma muy relevante o intensa por los sumerios y por Mesopotamia en el campo científico y en la creación de mitos. El método de adquisición de conocimientos a través de la observación ordenada y la tendencia a la especulación abstracta también fue parte de la herencia que recibimos y que recibieron los griegos de Mesopotamia. Huellas de la literatura mesopotámica se encuentran en el Génesis, en el Cantar de los Cantares, en el libro de Job, en Himnos y Proverbios, en los libros bíblicos. Y también en las costumbres. También las costumbres y valores mesopotámicos están reflejados en ritos y ceremonias religiosas como exorcismos, bendiciones, empleo de la sal, el agua y el aceite como elementos culturales. Para un ejemplo básico, por ejemplo, aquí tenemos una imagen del sello cilíndrico mesopotámico. Esto era una especie de figura que se hacía o se tallaba en piedra o en metal para sellar los documentos y para dar fe de que eran válidos y de que eran verdaderos, o para señalar la procedencia y la propiedad de algunos objetos y posesiones. Este sello cilíndrico mesopotámico es de la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, es una colección del Instituto Pontificio Bíblico de Roma.
Y fíjense, los sellos cilíndricos, fíjate, aquí tienen otro sello cilíndrico, en este caso es un sello cilíndrico acadio, del más cerca de 2250 antes de Cristo. Estos sellos cilíndricos se utilizaban desde el tercer milenio antes de Cristo en Mesopotamia para autenticar los documentos y sellarlos. Era como un sello. Fíjense, eran pasados, los arrastraban o los hacían circular sobre la arcilla blanda para mostrar, en este caso, toda una historia, ¿no? Pero especialmente para autenticar los documentos y dar fe de que eran de alguien o de que eran reales, etcétera. El funcionario encargado de la operación en cuestión utilizaba el cilindro como una firma y lo llevaba colgado del cuello. En estos objetos realizados en piedras duras, estamos hablando del sello, a menudo preciosas o semipreciosas como esteatita, adesita, lapislázuli, cornalina, así como hueso, marfil y en casos especiales madera, se grababan representaciones mitológicas, simbólicas, rituales o heráldicas. Eso señalaba también que eran, obviamente, eh, que eran verídicas, que no eran falsas estas copias o estos documentos que eran sellados mediante estos sellos cilíndricos. Muy bien, esta última diapositiva es la que vimos ya la semana pasada en la otra presentación. Y bueno, es un resumen también en un cuadro muy elemental. Solamente se le añadió en esta ocasión la caña, que fue el instrumento que se usó para hacer las tablillas. Muy bien. Entonces, hasta aquí la presentación. Aquí tienen las actividades de las preguntas a partir del texto de Hipólito Escolar y lo que acabamos de realizar también, las preguntas sobre leer sombras de Alberto Manguele y el ejercicio que hicimos al principio de verdadero y falso con la lectura de leer sombras. Y aquí tienen los textos que consultamos, ¿no? Para realizar esto. El manual Historia del Libro de Hipólito Escolar del año 2000 fue el que usamos esta vez, pero también usamos información del sello cilíndrico tomado del Museo Vaticano. Y este manual que está aquí abajo, que es una especie de guía general, una guía de la historia, una guía de, esto es una guía de testigo de la historia sobre Mesopotamia. Espero que les sea útil y bueno, nos estamos viendo.